desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Espíritu que da vida y libertad. Espíritu que da vida y libertad. Vamos a empezar a compartir la palabra de Dios a partir de un versículo bíblico que está en Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1:14 dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el verbo. Él es la palabra de Dios hecha carne. Interesante, ¿no es cierto?, esta porción de la palabra que posiblemente la hayamos leído varias veces, ¿no? Nos habla de que Jesús, ¿no es cierto?, se encarnó, y además de ello que Él habitó en medio de nosotros, que se pudo ver la gloria de Él, así como se pudo ver la gloria que como Hijo único de Dios, y que era lleno de gracia y de verdad. Pero a mí me llama la atención esto en particular, que declara que Jesús es el verbo. Jesús, en otras palabras, es la palabra de Dios hecha carne. Y esto debe estar, ¿no es cierto?, porque esto debe estar claramente, ¿no es cierto?, puesto, delineado en nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando Jesús habló, la palabra no se quedó como palabra. Cuando Jesús habló, la palabra se convirtió en espíritu. Y esta es una noticia muy interesante. Esto es algo, ¿no es cierto?, fascinante. Cuando el verbo habló, esto se convirtió en espíritu. Así que la palabra vino a ser espíritu. Así lo señala la Biblia. Yo no sé si usted se percató, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Si usted la abre en Juan capítulo 6, versículo 63, dice así: el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Perdón? ¿Qué dice? Sí, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¡Wow! O sea que Jesús, que es la palabra de Dios, cuando habló, ¿qué hizo? Que la palabra se convirtiera en espíritu y que trajera, ¿qué cosa? Con ella, vida. Porque el espíritu es portador de vida, dice aquí al empezar este versículo. El espíritu es el que da vida. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos claro este concepto o este par de conceptos con el que acabo de empezar este compartimiento? ¿Por qué? Porque las Escrituras nos muestran claramente la forma en cómo entra en acción el accionar del Espíritu Santo. Y eso es algo muy importante, porque muchas veces nosotros no comprendemos cómo, ¿no es cierto?, entra en acción el Espíritu Santo. Y aquí vemos claramente, enseñada por Jesús mismo, esta manera, que Él entra en acción por una declaración oral, por una declaración hablada. Y eso creo que es algo muy importante, porque muchas veces nosotros nos cuestionamos, ¿y cómo es que el Espíritu Santo entra en acción? Y aquí, ¿no es cierto?, nos está enseñando estos dos versículos de la palabra, cuando Jesús nos dice con su propio testimonio, con lo propio que Él hace, nos enseña que Él, como palabra de Dios, cuando Él hablaba, esta palabra se convertía en espíritu y esa palabra era capaz de traer vida. Y lo dice sin ningún tipo de tapujos y le dice muy claro: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Y previo, en el mismo versículo, al empezar, dice: el espíritu es el que da vida. ¿Hay alguien que está entendiendo hoy día?
Alábele usted al que vive. Entonces hay formas en cómo el Espíritu Santo se prende, hay formas como el Espíritu Santo se activa, hay formas en cómo el Espíritu Santo camina. Y hemos de aprender este tipo de formas, ¿para qué? Para enriquecer nuestra relación con Él. Entonces, este pasaje que acabamos de leer nos muestra claramente una de las formas, una forma en cómo se activa el accionar del Espíritu Santo, en cómo se libera, si usted quiere, el accionar del Espíritu Santo. Y en una situación dada, ¿cómo lo hace? A través, en este caso, de una declaración hablada. Entonces no es cuestión de que uno hable positivo. O sea, el mundo quiso enseñarnos, quiso tomar este tipo de concepto y a empezar a aplicarlo, ¿no es cierto? Y vamos y escuchamos a una serie de disertadores, a una serie de coaches y demás cosas, ¿no es cierto? Hablando, hable en positivo, hable esto, usted que no traiga lo negativo, esto, lo otro. No es cuestión de ello. Esto tiene, ¿no es cierto?, un trasfondo. Cuando viene de parte de Jesús, viene el trasfondo. Porque Él, la palabra de Dios, el verbo que hace cuando se manifiesta, produce espíritu. Y el espíritu trae vida. ¿Hay alguien que diga amén? Ahora sí. Entonces no es cuestión de hablar palabras positivas. Alábele usted al que vive. Cuando nosotros, en nuestra calidad de en nuestra calidad de discípulos de Dios, ¿hay algún discípulo de Dios aquí? Porque no es cuestión de decir soy cristiano y tener una vida desordenada. Soy cristiano, mentiroso. Soy cristiano, estafador. Soy cristiano, fornicario. Soy cristiano, adúltero. ¿Qué clase de cristiano eres? O sea, vives en el barro, vives en el lodo permanente, en lugar de vivir, ¿no es cierto?, por la avenida, por el centro. Vivir una vida donde brilles. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. ¿De qué sirve que comas bien si no te va a hacer bien? No lo vas a asimilar. Cuando nosotros, por eso le decía, nuestra calidad de discípulos de Cristo, ¿no? Aquí creo que hay algunos discípulos de Cristo, ¿o no? Entiendo que así somos, así nos hemos de ver. En nuestra calidad de discípulos de Cristo seguimos el ejemplo que Jesús nos dio. No seguimos el ejemplo de Charles Aznavour, ni de John MacArthur, ni de nada por el estilo. No celebramos, ¿no es cierto?, a ningún teólogo en particular, ni C.S. Lewis, no. A quien seguimos es a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Entonces ha de primar y estar muy claro en nuestra mente discípulos de quién somos. Entonces somos discípulos de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y si somos discípulos de Jesús, entonces seguimos el ejemplo que Jesús nos dio. Eso significa ser discípulo. No significa me compré la camiseta que dice Cristo o Cristo salva, ¿no es cierto? Y ando con mi camiseta aquí y en mi espalda, ¿no es cierto?, un logo de mi iglesia o lo que fuere. No. Ser cristiano, ¿no es cierto?, implica vivir, ¿qué cosa? Lo que dice la palabra de Dios. Ser como Él, ser discípulo de Jesús. Y ser discípulo de Jesús es hacer las cosas que Él nos enseña a hacer. Alábele al que vive. Alábele. Entonces, si seguimos el ejemplo que Jesús nos dio, nosotros, los discípulos de Cristo, nos abocaremos a decir lo que el Padre quiere que diga o que digamos. Nos tenemos que abocar a decir lo que el Padre quiere que se diga. Y nos tenemos que abocar a hacer lo que el Padre dice que se haga, porque eso es lo que Jesús enseñó. Él dijo: yo solo hago lo que el Padre me dice, o yo solo digo lo que el Padre dice que diga. Yo solo hago lo que el Padre dice que haga. Eso implica una tremenda comunión. ¿Y por qué hemos de hacer esto? Porque nos hemos de parar sobre algo. Y nos paramos sobre algo porque nos paramos sobre la obediencia. Y nos paramos sobre el ejemplo. El ejemplo de Jesús y la obediencia, ¿no es cierto? ¿A quién? A nuestro mentor. Aquel de quien decimos ser discípulos.
No nos olvidemos que el primer requisito de nuestro Padre Celestial a la raza humana fue obediencia. En la dispensación de la inocencia, en el primer pacto, en el pacto del Edén, allí Él estableció esa única condición: obediencia. De este árbol no comerán, porque ciertamente el día que coman morirán. Punto. La vida de un cristiano se edifica línea sobre línea, estamento sobre estamento, mandato sobre mandato. Y si nosotros rompemos el primer escalón, el escalón de la obediencia, pues ¿cómo esperamos que funcione todo lo demás? Me pregunto. En mi lógica no funciona. En mi razón no funciona. Si Él establece algo y dice que esto se va a ir edificando de esta manera, ¿por qué yo he de pretender edificarla de otra manera? Y por eso es de que terminamos, ¿no es cierto?, provocando vergüenza a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro entorno, y somos cristianos aguados. ¿Por qué? Porque nos obedecemos lo que nos parece. Punto. Y para peor, ¿no es cierto?, obedecemos a veces, ¿no es cierto?, malas consignas. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de quién es nuestro mentor. Y mi mentor es Jesucristo, mi Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces de abocarme a hacer lo que Él hacía. ¿Y qué hacía Él? Él decía que Él hacía solo lo que el Padre le decía que haga. Y hablaba solo lo que el Padre decía que haga. Vamos en proceso hacia ello. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Y hago eso ¿cómo? Parado en la obediencia, parado en el ejemplo. Y cuando obro de esta manera, el Espíritu Santo entra en acción en el entorno en el cual me estoy manifestando, en el entorno en el cual estoy hablando. Cuando obedezco a lo que Él hace, de pronto empiezo a ver el fruto que Él produce. Cuando se trata de evangelizar a alguien, cuando se trata, ¿no es cierto?, de resolver un problema, cuando se trata de lo que se trate, cuando camino en esa obediencia y sigo lo que Él me dice que haga, con toda certeza, el resultado es ¿qué cosa? Es solución al problema. De esta manera, ¿no es cierto?, es que se activa el precioso Espíritu Santo en nosotros, funciona y dirige nuestra vida. En una situación particular, cuando el Espíritu Santo entra en acción, es cuando el imperio del Rey se manifiesta. O sea, ese que era duro al Evangelio, ese que no quería, ¿no es cierto?, ahora termina recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Se arrepiente. Pero incluso cuando te advirtió y te dijo, por si acaso, yo no voy a cambiar de religión. Pero no es un tema de que yo vaya a jugar con las palabras. Es un tema, ¿no es cierto?, de que se libere el poder del Espíritu Santo en aquel lugar y toque la vida, porque lo que cambia es lo que Dios toca. Hay alguien que diga amén. Alábele usted al que vive. No es que yo convenzo a las personas, no es que tú convences a las personas, es que el Espíritu de Dios los toca, y por eso necesitamos que Él se libere, que Él esté activo, ya sea para predicar, ya sea para dirigir, ya sea para tomar decisiones, sea para lo que sea. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Entonces, cuando estoy parado sobre la obediencia y el ejemplo de mi Señor, ¿qué es lo que sucede? El Espíritu Santo entra en acción en el entorno en el cual estoy hablando. Él dice que usa las palabras que nosotros vertimos. Porque esas palabras que nos han sido dadas por nuestro Señor se convierten ¿en qué? En espíritu, y el espíritu toca la vida y le da vida. Y entonces esa persona se rinde ante ello y acepta a Jesús como su Señor y su Salvador. Por eso es de que cuando da consejo y el consejo es guiado por el Espíritu de Dios, el problema de esa persona está camino a ser resuelto. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios le da es palabra viva. Hay alguien que diga amén. Alábele usted al que vive. Por eso, en cualquier tipo de situación, cuando el Espíritu Santo entra en acción, el imperio del Rey se manifiesta. Las cosas cambian. Diga conmigo, las cosas cambian.
¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo entra en acción. No cuando a ti se te ocurre. Cuando el Espíritu Santo entra en acción. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Hay una cita bien simpática en Romanos, en el capítulo 14, versículo 7, dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, muchas veces nos estamos fijando en otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Colaterales, externas y más cosas. Y aquí nos deja muy claro, ¿no es cierto? Este versículo que nos dice: el reino de Dios es justicia, paz y gozo, ¿no? Clarito. En el Espíritu Santo, dice, ¿no es cierto? No dice donde quieras, no dice con quien quieras, a tu manera, a tu tiempo. No, dice aquí muy claro: el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces, eso es muy importante, porque eso quiere decir, ¿no es cierto?, cuando Él se activa. Entonces yo he de aprender cuándo entra en acción el Espíritu Santo. Cuándo entra en acción el Espíritu Santo que mora en mí para traer vida, para traer transformación, para traer cambio. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Entonces no es solo pensar en positivo, no solo es actuar en positivo, es dejar que Él, entender que Él va a traer la transformación. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 17, la Biblia dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¡Wow! Allí donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Si hay libertad, entonces se produce liberación. El que estaba esclavo deja de ser esclavo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos dice. Allí donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si el Espíritu de Dios se manifiesta, aquel que estaba atado queda libre. ¿Estamos de acuerdo? Aquel que estaba, ¿no es cierto?, en problemas, no sabía cómo salir de sus deudas, queda libre. ¿De cómo? A veces el Señor se lo paga su deuda, a veces un hermano se lo paga, otras veces le dice: no, el camino es por aquí. Has de hacer esto, y empieza a darte una sabiduría para que hagas lo que tienes que hacer. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele. ¿Cuál es la importancia de que mencionemos de que allí donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad? Porque si hay libertad, entonces se produce liberación. Y esas son las señales de que el Rey está presente. Dígame, si usted está endeudado hasta las patas, usted está endeudado hasta las patas, ¿no es cierto? No porque Dios quiso que usted esté endeudado hasta las patas, porque usted no tuvo la sabiduría de administrar lo que tenía que administrar. Una posibilidad. Una otra posibilidad: cayó una desgracia, vivió una catástrofe y quedó con una deuda determinada. Hay distintas razones por las cuales alguien puede quedar en una situación económica catastrófica, pero hay uno que sabe cómo sacarte de esa situación. Hay uno que es el mejor consultor. Hay uno que es el que más sabe las cosas que van a venir y cómo se van a dar las cosas. Uno que dijo un día, ¿no es cierto?, hoy día la libra de papa cuesta 5 pesos y ¿sabes qué? De aquí a 2 días va a costar 50. Ándele, en la palabra de Dios está así, referido a la cebada, está referido al trigo, este tipo de aspectos, ¿no es cierto? Porque Él sabe lo por venir, y ese es tu asesor, y ese es el que vive en ti, y ese es el que... Entonces tienes que entender cuándo y cómo Él se activa en tu vida. Alábele el que vive, para hacerte más que vencedor. Alábele, alábele. No para que camines y digas: sí, claro, no, el Señor esto, lo otro, sí, hables de memoria y no pases naranjas, sino para que en verdad cuando hables se suscite lo que estás hablando. ¿Hay alguien que diga amén? Así que otro aspecto que pone en acción al Espíritu Santo está relacionado con los actos de fe. Ya dijimos, ¿no es cierto?, que Él se mueve, ¿no es cierto?, a través de declaraciones habladas. Pero una otra manera en cómo, ¿no es cierto?, Él se libera, cómo Él se activa, cómo Él empieza a trabajar, es cuando hay un acto de fe. Entonces hemos de entender, ¿no es cierto?, qué es un acto de fe. Un acto de fe es una acción que evidencia
el ejercicio de la fe por una persona. ¿Ok? Un acto de fe, es eso, una acción. Y esa acción evidencia el ejercicio de fe por una persona. Jesús dijo cosas tremendas, y una de esas cosas tremendas dijo que algunos relatos de la fe serían contados por la eternidad y donde quiera que se hablara de esa historia. Estos relatos de fe serían contados de lo que sucedió, ¿no es cierto? ¿A consecuencia de qué? De un acto de fe. Por ejemplo, el acto de fe de esa mujer que soñaba con ser sana, tenía los 12 años de flujo, y soñaba y anhelaba tocar el borde del manto del Señor. Ay, si solo tocara el borde de su manto. Ay, si solo tocara el borde de su manto. Con la puntita de mi dedo y libre sería. Y el día que lo tocó, libre fue. ¿Cuántos dicen amén? El acto de fe de Bartimeo. Bartimeo está escuchando el bullicio de la gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, está pues ese alborotador, ese tal Jesús de Nazaret. Está Jesús de Nazaret. Híjole, ese escuchado que sana ciegos, que le devuelve el oído a los sordos, que levanta muertos. ¡Oh, Jesús de Nazaret, aquí estoy! Hijo de David, ten misericordia de mí. Y empieza a gritar. ¿Y qué recibe? ¿Recibe qué cosa? Recibe su milagro. ¿Por qué? Porque él activó ¿qué cosa? Él activó un acto de fe, activa ¿qué cosa? El mover del Espíritu Santo. Libera el poder del Espíritu Santo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele, usted que vive. Alábele, alábele. Por eso es que Jesús dijo que algunos de estos relatos acerca de la fe serían contados por la eternidad, donde quiera que se hable de ellos, en Francia, en Italia, en Rusia, en Bolivia, allí ahí cerca del aeropuerto, en Santa Cruz, ahí, en todos esos lugares se iba a hablar de esto, se iba a hablar de estas historias, de estos hechos de fe. Amén. ¿Por qué? Porque provocan el accionar del Espíritu Santo. No se puede controlar él. ¿Y qué hace? Le entra, respalda. El Espíritu Santo respalda. A través del Espíritu Santo Dios respalda su palabra. Dios respalda ¿qué cosa? Su palabra. Él dijo que caminaría con nosotros y que cosas más grandes que las que Jesús hizo y haríamos. Y eso funciona así, cuando Él respalda en lo que estamos metidos. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Cuando en tiempos de Isaac pasaba hambruna al pueblo de Dios y todos se iban, ¿no es cierto?, a la Argentina, y todos se iban a España, no, peor, y todos se iban, ¿no es cierto?, a Egipto. ¿Qué le dijo Dios? No te vayas, no te vayas, ciertamente aquí te prosperaré. Y la prosperidad de Isaac se da precisamente en tiempos de hambruna. ¿Por causa de qué? Porque se paró en obediencia a la palabra de Dios. Se paró en obediencia a la instrucción de su Señor. Y aunque todo pareciera negro y aunque todo pareciera adverso, él decidió creerle a Dios. Y no le quedó otra a Dios que hacer efectivo su promesa. ¿Y quién se activó ante ello? Se activó el Espíritu Santo, que es el que hace las cosas posibles. Todo lo imposible lo vuelve posible. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Pero para que funcione tuvo que haber obediencia. Tuvo que haber obediencia. Este librito de estos 66 libros, ¿no es cierto?, no es para estornudarse. Porque ¿sabes qué? La misericordia de Dios tiene un alcance. Pero el día que se quita la misericordia de vos, ¡ay de ti! ¡Ay de ti cuando estás jugando con fuego! Sé obediente. Es el primer escalón de tu camino. ¿Hacia qué cosa? Hacia las cosas grandes que Dios ha preparado para ti. Alábele al que vive. Alábele. El hecho de que ciertos milagros ocurran por fe y que se vea manifiesta la obra del Espíritu Santo impide que se pueda observar el accionar del Espíritu Santo
cómo fue motivado. Cuando esto sucede, la gente, ¿qué es lo que sucede? Se fija en el milagro, pero no se fija en cómo el Espíritu Santo entró en acción. ¿Me entiende? Cuando sucede un milagro, la gente, ¿qué es lo que hace? Dice, oh, levantó un muerto, sanó a un enfermo, ¿me entiende? La gente se centra en ¿qué? La gente se centra en el milagro, pero no se fija todo el trasfondo que hay para que ese milagro hubiera sucedido. ¿Quién lo hizo? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el accionar de la persona y cuál fue el accionar del Espíritu Santo? Para aprender de ello. Y el Espíritu Santo es el que está operando y el que hace posible que ese milagro suceda. ¿Hay alguien que diga amén? Pero ¿qué cosa? Pero la gloria del milagro hace de que no se vea su accionar. Hace de que la gente no se preocupe qué hay detrás de bambalinas. Es como mucha gente piensa y mira que lo más importante es estar aquí adelante predicando. No, mi hermano, detrás de esto hay montonera de gente. Los de mantenimiento, los de seguridad, los que acomodan las personas, los que manejan los equipos, el que maneja el sonido, etcétera, etcétera. Hay todo un equipo de gente que está soportando, haciendo posible que esta señal salga y bendiga a todos los que nos siguen a través de Facebook Live y también a través de YouTube Stream. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Alábele, alábele. Y tenemos el hábito de centrarnos en qué cosa, en lo que produce la explosión, en lo que produce la luz. Pero paren un rato, ¿cómo se hizo? ¿Cuál fue el accionar de este socio maravilloso que vive en cada uno de nosotros? ¿Cómo es que él entró en acción? No, nadie se preocupa porque ¿sabe qué? Está hablando del milagro, pero no de quién lo hizo, ni de cómo lo hizo. Y nos quedamos, ¿no es cierto? Nos quedamos con la foto del show, el gol. Pero a veces, ¿no es cierto?, más importante que el gol o que el que mete el gol es toda la jugada previa que le puso el gol para que nada más le empuje el goleador. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Así sucede en lo espiritual. Alábele, alábele. Entonces, cuando muchos milagros se suscitan por el accionar, ¿no es cierto?, que han sido accionados por un acto de fe, nadie mira, ¿no es cierto?, la acción del Espíritu Santo. Todos se quedan pasmados con el milagro. Y wow, y hablan del milagro, y se fijan en todo el tema, ¿no es cierto? Pero no se dan cuenta que detrás de ello está actuando ¿quién? Nuestro ayudador, nuestro consolador. ¿Hay alguien que diga amén? Hay quienes reciben, por ejemplo, el testimonio de una sanidad milagrosa. ¿No es cierto? Hay gente que viene y dice, me pasó esto y mira, sucedió esto, tenía, qué sé yo, 280 de glucosa en la sangre y oré y de pronto empecé a sentirme mejor y 6 horas después estaba en 160. ¿Quién fue? Pues el Espíritu Santo, ¿no es cierto? No, si no tomaste nada, no, si no te pusieron insulina, no, nada, no. Bajó. ¿Quién fue? No, fue el Espíritu Santo. Está soltando un testimonio de una sanidad, de un hecho, de una sanidad milagrosa. Y esto es así, ¿no es cierto? Nosotros cuando, por ejemplo, compartimos eso y de repente justo le toca a alguien que está pasando por una situación similar. Y dice, ¿cómo no quisiera yo que Dios haga esto en mi vida? O sea, ¿cómo no quisiera? Es ahí el poder del testimonio. ¿Cómo no quisiera que Dios haga lo mismo que hizo en la vida de este hombre o lo que hizo en la vida de esta mujer? Que así me sane, que no tenga que ir al cuchillo, que no tenga que ir a tratamiento. ¿Me entiende? ¿Quiere esto, no es cierto? Sí, claro. Quiere el tema referido al milagro. Y está expectante. ¿Por qué? Porque les dijo, ¿no es cierto? Dios lo ha hecho. Y Dios lo ha hecho y está testificando. Y ellos quisieran tener y no reciben nada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para recibir lo mismo? ¿Tengo que ir a su iglesia? ¿En esa iglesia se sanan? ¿Tengo que traer a mis parientes? ¿Tengo que diezmar? ¿Tengo que ofrendar? ¿Qué tengo que hacer? La gente tiene una duda, tiene una pregunta. ¿Qué tiene que hacer para recibir lo mismo que recibió
Juan Pérez respecto de su sanidad. ¿Hay alguien que diga amén? Y no funciona nada. Hasta que de pronto, ¿no es cierto?, empiezan a hacer lo que no podían hacer. Y le surge en su cabeza, dice, esto que no podía hacer, esta pierna que no podía doblar, a ver, haré la prueba si dobla o no. Ay, mamá, creo que se está doblando. Ay, ay, ay. Me aguanta, sí, me aguanta. Hay cosas que no funcionan hasta que tú rompes tu incredulidad de que también tú puedas recibir tu milagro. Y eso activa también el accionar del Espíritu Santo. Alábele al que vive. Alábele, alábele con ganas. ¿Así es siempre? No. Le estoy diciendo maneras en cómo entra en acción. Amén. Por eso dice que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por su Espíritu. No es por receta. No funciona el paso 1, vamos al paso 2. No funciona el paso 2, vamos al 3. No funciona el 4. Mi pastor me dio solo 5 pasos. No funciona. Aplastado. Porque no es por receta, es por guía. ¿Hay alguien que diga amén? Hemos de aprender, ¿no es cierto?, a tener esta relación con el Espíritu Santo. Hemos de ver cuándo Él se activa. Alábele, alábele con ganas. Si está usted aprendiendo ese día, alábele. Muchas otras veces, el mover del Espíritu Santo se activa a través de la imposición de manos. Muchas otras veces. El poder de Dios habita en el interior de una persona. Todo nacido de nuevo tiene hoy día un inquilino viviendo en su interior. Todo nacido de nuevo. Y ese inquilino que vive en su interior se llama, gríteme, Espíritu Santo. Él vino a ser morada en nosotros y por ende Él habita en cada uno de nosotros. Y Él está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, muchas veces el mover del Espíritu Santo se activa a través de la imposición de manos. ¿Por qué? Porque en el interior de un hijo de Dios, de alguien, de un creyente que está imbuido, lleno del Espíritu Santo, Él está habitando. Y cuando tú tocas a alguien, se transfiere poder. ¿Hay alguien que diga amén? Por eso es de que se te dice, cuando vayas a orar por los enfermos, si tú en tu corazón recibes que hay que imponer manos al enfermo, impon manos y ora sobre el enfermo. Y el enfermo sanará. Si ha habido la guía, si el Señor realmente mandó a hacer aquello. ¿Por qué? Porque en tu interior hay poder. Diga conmigo, poder. No está limitado a si es un apóstol, no está limitado a si es un pastor, no está limitado a si es un ministro del Evangelio. En el interior de cada creyente está morando el poder del Espíritu Santo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele con ganas. En Marcos capítulo 5 versículo 30 dice así la palabra. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¡Wow! Pero y sus discípulos van a decir, ay Señor, ¿qué te pasa? Tú, una multitud te está jaloneando, te está empujando y tú vienes a decirnos, ¿quién me ha tocado mis vestidos? ¿Cómo sabía Jesús que habían tocado? Porque él percibió que poder había salido de él. ¿Qué poder? El poder sanador del Espíritu Santo. Eso quiere decir que en nuestro interior hay, gríteme, hay poder. Hay poder porque vive en nosotros el Espíritu Santo. Pero no es para que, por eso me advierte y dice,
no impongas manos a la ligera. No es para que yo haga con ello mi fiesta, ni mi carnaval, ni a mi manera, sino guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alábele usted al que vive. Alábele con ganas. Como le dije y se lo refuerzo, es por ello que al orar por una persona enferma e imponerle manos, este hecho libera poder. ¿Para qué? Para terminar con la aflicción de esa persona. Tan simple como eso. No eres tú, es el poder que vive en ti. Es el Espíritu Santo que vive en ti. Y tú eres el instrumento cuando tú eres obediente. Amén. Entonces, ¿por qué tendrías que recibir tú la gloria que le corresponde a Él? ¿Por qué tendrías tú que recibir los vítores o las luces florecientes o los focos prendidos de colores o la publicidad o lo que fuera si la gloria le corresponde a Él? Dale la gloria, toda la gloria a tu Señor. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. A veces de pronto cuando estamos orando por un enfermo, somos guiados a imponer manos sobre un lugar específico del cuerpo. Y de pronto cuando imponemos manos sobre ese lugar específico del cuerpo, de pronto allí vemos, entre comillas, vemos o tocamos a veces tumores, protuberancias, y que cuando estamos orando y hemos impuesto manos de pronto en ese lugar, de pronto desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Porque en el interior de cada hijo de Dios hay poder. Diga conmigo, hay poder. Hay poder para decirle no al pecado. Así que no me venga a decir, ¿no es cierto?, que no mi debilidad. No. Hay poder para decirle no al pecado, porque así sí hay poder para sanar. ¿Cómo es que no hay poder para pararlo al diablo? Resistir al diablo y él huirá. Así dice la palabra. No dice debilidad, no dice me gustó esto. Y no dibujes con que estoy orando, porque no es así. Alábele al que vive. Alábele. Así que vemos de pronto desaparecer tumores, sanar llagas, cerrarse heridas. No es, hay que traerlo. A este ministro hay que invitarlo aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a venir a sanar. Al que hay que invitarlo es al Espíritu Santo. Al que tenemos que reconocer, ¿no es cierto?, cómo se activa es a Él. Hay alguien que diga amén. Que si el Señor dice traigan, ¿no es cierto?, a tal, tráiganlo. La manera posiblemente más inusual de liberar, de poner en acción el Espíritu Santo, de que Él se ponga en acción, es posiblemente a través de un acto profético. ¿Por qué? Porque esa acción se realiza a veces sin que haya necesidad de sanidad, sin que haya necesidad de hacer un milagro, sin que haya una necesidad de ese tipo. Le voy a contar aquí el caso del profeta Eliseo. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 5. Dice, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, ¡ay, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Chin. Este está mejor que de Walt Disney. Este está mucho mejor que Walt Disney. Está espectacular, ¿no es cierto? O sea, primero, el hacha prestada. Segundo, se le cae al río. Tercero, no sabe nadar. Peor, no sabe zambullir. Y llaman al profeta. Y yo me imagino que lo que esperaban es que el profeta se saque el manto, se saque, ¿no es cierto?, las prendas y se tire un clavado, ¿no? Y vaya y zambulla y saque. Porque ¿de qué otra manera puede sacar, ¿no es cierto?, un hacha del fondo del río? Llaman al profeta como que es el mayor, es el que está guiando el grupo, y ahí está.
Y el profeta tiene una actitud bien loca. Corta un palo. Corta un palo. Híjole, corta un palo. Dios mío, ¿en qué cabeza entra? No, esto es locura. No, pues, o sea, mi hermano, esto no entra en la física, no, esto no entra en nada, ¿no es cierto? Corta un palo y lo bota en dirección de donde había caído el hacha. Ahí, al medio del río. ¡Ah! Tira el palo. Óigame, dígame usted que es tan cerebral, usted que es tan matemático, usted que es, pero tan las cosas, ¿no es cierto? 2 más 2 es 4 y esto y lo otro, que estudió toda esta cuadratura. Dígame, ¿qué ley está utilizando aquí el profeta Eliseo? ¿Qué ley natural? ¿Qué ley que el hombre conozca hasta nuestros días? Astrofísico. Y está solucionando este problema de esta manera. Y el hacha flotó. Y el hacha flotó, Dios mío, flotó. No, Walt Disney se quedó chico. El hierro flota en el agua. ¿Y con qué? ¿Qué hizo que flotara el agua? No, perdón, ¿qué hizo que flotara el hacha? ¿Qué, mi hermano? Dígame. Y que la puedan recuperar, porque subió y no que nada más subió y se bajó, no, subió y permaneció para que alguien pudiera entrar y agarrarla. Dígame qué ley de la física está aplicada aquí. ¿Qué ley de la física se aplicó para que esto sucediera? Que yo sepa, no existe nada en el conocimiento humano, hasta nuestros días, que pudiera hacer posible este aspecto que relata la Biblia. Eso es imposible. Que un hacha de hierro flote, imposible. Mande a los científicos a hacer los experimentos que quieran, y el día que lo hagan flotar, me llaman, por favor, para que lo vea con mis ojos. Eso es imposible. En términos naturales, así es. En la limitación de mi conocimiento, el conocimiento del hombre, así es. Imposible. Pero mi Dios es experto en volar los chips de todo aquello que es imposible, porque mi Dios es el que hace posible lo imposible. Alábele al que vive. Alábele. Así que en términos naturales es imposible, pero al tratarse de un acto de Dios, a tratarse de un acto dirigido por Dios, motivado por Él, el Espíritu Santo se pone en acción y los propósitos son alcanzados. Que el brother no quede mal porque el hacha era prestada. Qué sencillo. Y el Espíritu Santo actúa y hace flotar el hacha. ¿Hay alguien que diga amén? Este es el Dios en el que creemos. Este es el Dios en el que yo creo, cuando menos, no sé si tú. ¿Hay alguien de aquí que crea en este Dios? En este Dios que se activa de esta manera. Alábele al que vive. A muchos de nosotros, inclusive a mi persona, nos gusta hacer solamente aquello que entendemos. Solo nos gusta hacer aquello que nos suena de acuerdo a nuestra lógica, que suena, que concuerda con nuestra manera de ver la vida, con la manera en cómo se mueven las cosas en el mundo. Y a Dios le encanta ministrar este aspecto en nuestro funcionar, en nuestro vivir, en nuestro operar. Es experto en volarte los chips, demostrándonos que Él es poderoso. Poderoso, al punto que se llama a sí mismo: yo soy el que soy. No necesito ayuda de nadie. Yo soy el que soy. ¿Cuántos dicen amén? En resumen,
Podemos decir que el accionar del Espíritu Santo en nuestra realidad, el liberar el Espíritu Santo en nuestra realidad, se puede activar de varias maneras. La primera que dijimos, cuando un hijo o una hija de Dios, a través de una declaración hablada, pronuncia palabras que son espíritu y son vida, basados en la obediencia y el ejemplo. La segunda que dijimos, cuando un hijo o una hija de Dios ejecuta un acto de fe en la guianza de Dios. Tercero, cuando un hijo o una hija de Dios toca a una persona o le impone manos, basado en la obediencia al Espíritu Santo. Y cuarto, también se da por un acto profético. Es la libertad que produce el accionar del Espíritu Santo, la señal de que el Rey está aquí. Amén. La libertad. La libertad. Por eso nunca permitas que te conculquen tu libertad, porque es el regalo más precioso que Dios te ha dado. Libertad. La libertad es la muestra que Él está en un lugar. Inclina ahí tu rostro. Precioso Señor, Tú pones en nuestras vidas, Señor amado, esta luz respecto a tu palabra, Señor. Esta luz respecto al accionar de tu precioso Espíritu Santo, Señor, para que nosotros aprendamos a reconocer cuando tú te estás moviendo y como tú quieres moverte, Señor. Porque hemos entendido que nos quieres de socios tuyos, Señor, en la vida, para ser instrumentos de bendición, para ser agentes de transformación, no para llevar una gloria que no nos corresponde, sino para traer la gloria al Todopoderoso. Quiero ser obediente, Señor, porque he entendido que el primer escalón de mi camino a mi comunión contigo es la obediencia. Si tú dices cante, que cantaré. Si dices que hable, hablaré. Si dices que ofrende, ofrendaré. Si dices que diezme, diezmaré. Si dices que ministre y dé mi tiempo, lo haré. Si dices que estudie, estudiaré. Porque estoy seguro que en la guianza de tu Espíritu hay novedad de vida, no solo para mí, para todo mi entorno, para mi familia, para mi ciudad, para mi nación. ¿Cuántas veces te andamos pidiendo, Señor, cambia esta nación? Y tú nos has estado diciendo, así se cambia. Y por años y años ha estado esto en tu palabra, Señor, guardado en el baúl, porque no hemos ido a escoger, no hemos ido a buscar la palabra como correspondía. Hoy quiero aplicarla en mi vida y convertirme en un agente de cambio, Señor, poderoso. Primero en mi casa, primero con los míos, Señor, luego con mi entorno más cercano, mis parientes, mis amigos, mis vecinos, mi ciudad, mi nación, y ver tu poder funcionar a través de mi vida. Qué privilegio ser un hijo tuyo, Señor. Qué privilegio tener al Espíritu Santo morando en nosotros. Nuestro privilegio no es ser amigos del presidente ni del gobernador. Nuestro privilegio es ser hijos de Dios. Es un privilegio ser discípulo de Cristo Jesús. Es un privilegio ser obediente a los mandatos de mi Señor. Es un privilegio poder acercarme hasta su presencia y decirle, aquí estoy, mi Señor, aquí estoy, papito, y poder subir a sus faldas y poder colgarnos de su cuello
y darle un beso. Correr a Él en momentos de necesidad. Correr a Él en momentos de gozo y de alegría. Ser guiados por su Espíritu. Porque su Espíritu está con nosotros. Que el Dios Todopoderoso bendiga tu vida. Te colme de su favor. Que tu comunión con Él sea cada día más íntima. Que Él use tus manos, tu vida, derrame de su amor en medio de ti. Que su unción siempre esté corriendo y fluyendo en tu vida. Que Él sane las heridas que hay que sanar, las del alma, las del espíritu. Que Él te enamore y que tú te enamores de Él perdidamente. Que te vaya bien en la vida. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para la casa. Torre fuerte en mi casa.